Y le vamos a dar la bienvenida hoy a Marcelo Lizondo, que Marcelo es especialista en negocios internacionales. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Marcelo. Cris Dátola te saluda. Buen día, Cris, un gusto, gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos, Marcelo. Quiero empezar preguntándote, y aprovechando que sos especialista en negocios internacionales, ¿cómo está impactando el problema que estamos teniendo en Argentina de poder importar productos en las empresas pymes? Mira, está impactando en todo. Las importaciones son críticas en cualquier proceso productivo. Ujú. En algún caso porque las empresas importan insumos o máquinas o conocimiento. En otro caso porque en realidad las empresas compran mucho de todo esto de otro proveedor que es argentino, pero que a la vez necesita los insumos importados. Puede que yo no sea un importador directo, pero que le compre a un proveedor que sí requiere de importaciones. Claro. De modo que vos tenés acá un problema múltiple. Hay importaciones que escaseando nos afectan la vida a todos. Hemos padecido los cortes de energía recientemente. ¿Y qué pasa? Que la Argentina no tiene producción suficiente, tendría que importar, pero tiene límites para importar por su capacidad económica. Ujú. Y hay impactos que son más específicamente productivos. De todas las importaciones argentinas, los principales componentes de las importaciones son o máquinas y aparatos y piezas y partes de las máquinas, que es inversión para producir, o bienes intermedios, que son insumos para terminar procesos productivos. Y esto afecta a pymes, a grandes, a empresas metropolitanas, del interior, a todos. Ujú. Y también al consumidor final, porque me acuerdo que el año pasado tuvimos un inconveniente con el tema de los neumáticos y el que terminaba pagando los platos rotos eran los consumidores finales, que o no tenían el neumático porque no había en el país, o los tenían que comprar a unas cifras siderales. Efectivamente, vos pensás que hoy está ocurriendo que hay argentinos que se van a cambiar los neumáticos a Uruguay, Ujú. porque en Uruguay los neumáticos valen en moneda dura la mitad que en la Argentina, siendo que Uruguay es un país carísimo, con un tipo de cambio muy poco competitivo. Cualquiera que sepa lo que es ir a Uruguay de vacaciones o en un viaje de negocio se da cuenta de lo costoso que es Uruguay, todo vale carísimo en dólares, pero los neumáticos son más baratos. Bueno, eso te demuestra que ahí tenés un problema de desabastecimiento si no importás, pero también de encarecimiento, porque obviamente menor oferta se subirá el precio. Ujú. Por lo tanto, vos tenés ahí doble problema, el del consumidor que no tiene el neumático, el del productor que de algún modo necesita el neumático, o por una camioneta, o en un vehículo utilitario, o en alguien que se desplaza para ir a trabajar, pero también el de la empresa que se dedica a comercializar neumáticos. Claro. Y como esto tenés muchísimo. La verdad es que el límite de las importaciones está probado en el mundo, la economía es cada vez más internacional, afecta muchísimo la capacidad productiva. Es lamentable, sí. Y vos sabés, Marcelo, que también tenía la duda, a ver si vos nos podés iluminar con este tema, es que el año pasado Argentina cerró con un récord de exportaciones y aún así la balanza comercial no fue tan favorable como se esperaba. Y a pesar de todas las trabas para importar que tenían las empresas. Bueno, sí, efectivamente, el año pasado tuvimos 88.400 millones de dólares de exportaciones. Eso fue récord en ingreso de dólares. Ahí nos vimos muy beneficiados por los mayores precios internacionales. En volúmenes físicos, la Argentina despachó al mundo el año pasado un poco menos que el año anterior, pero como los precios subieron mucho, sobre Ujú. todo en ocasión de la guerra en Ucrania, entonces nos beneficiamos con un récord en materia de ingreso de dólares. El superávit comercial fue de casi 7.000 millones de dólares, que no es despreciable, fue Ujú. menor que el del año anterior, que había sido casi el doble, pero eso había sido una excepción. Ahora, ¿qué pasa? Dos cosas. Primero, la Argentina tiene un superávit comercial en la balanza de bienes, esos casi 7.000 millones de dólares, exportamos más que lo que importamos, pero tiene un déficit y una salida en todas las demás balanzas. Por ejemplo, tiene 7.000 millones de dólares de déficit en la balanza de servicios. Ujú. Tenemos 7.000 a favor en la de bienes, pero 7.000 en contra en la de servicios. Tenemos salida de capitales a través de movimientos financieros que todos vemos a través, por ejemplo, del contado con liquidación. Claro. Tenemos pagos de deudas, obligaciones financieras que hay que cumplir con el exterior. Incluso tenemos demanda no satisfecha, por ejemplo, de empresas que tienen que enviar sus utilidades al exterior porque tienen casas matrices afuera y reclaman eso. Los países
en realidad tienen entrada y salida de divisas por muy diversas vías, no solamente por el comercio de bienes, la balanza comercial, también por el comercio de servicios, también por la inversión extranjera directa, que nosotros recibimos muy poquito, también por financiamiento que llega a muchos países desde inversores que apoyan proyectos productivos, también por envío de utilidades de empresas internacionales que tienen casas matrices en los países a los cuales envían sus divisas. Bueno, la Argentina no tiene todo esto, solo depende de las exportaciones, y entonces aún cuando tiene superávit comercial, como tiene déficit en las demás balanzas, tiene problemas de dólares. Terrible. Y vos sabés, Marcelo, que, y en función de esto también, el domingo de la semana pasada hablábamos con Carlitos Manzoni sobre el tema del desdoblamiento del dólar y cómo afecta, ¿no? Porque hoy si una empresa pyme quiere exportar productos, cuando recibe el dinero de la exportación, lo recibe al tipo de cambio oficial, pero la inflación acá en Argentina está muy pareja con el tipo de cambio blue, con lo cual tiene una gran desventaja cuando exporta. Sin dudas. Yo te diría, el exportador argentino tiene muchos problemas. Menciono cuatro. Dale. Primero, efectivamente, la brecha cambiaria. Yo exporto, firmo un contrato en dólares, mando el producto, mi cliente me paga en dólares, pero los dólares nunca los recibo. Se me los queda el Banco Central y a cambio me da pesos a tipo de cambio oficial, 200 pesos, Ujú. lo cual es un enorme desincentivo. Segundo problema, el anterior a la brecha cambiaria. Segundo problema, altísimos impuestos a la exportación, las retenciones, que todavía me quitan más. Ujú. Encima que yo recibo el 50% en pesos, además tengo que pagar retenciones. Tercer problema, la condición macroeconómica de la Argentina, la inflación, la inestabilidad y la imprevisibilidad cambiaria, la falta de financiamiento, eso todo genera una enorme dificultad productiva. Y el cuarto y último, la Argentina decidió hace mucho tiempo no celebrar acuerdos de libre comercio en el mundo avanzado hacia la eliminación de obstáculos en frontera para el comercio. El 70% de todo el comercio en todo el planeta ocurre entre mercados que no tienen aranceles en frontera. La Ujú. Argentina eso no lo ha acompañado, entonces nuestros exportadores cuando van al mundo tienen que pagar arancel de ingreso y tienen un costo adicional en la mayoría de los mercados, por lo que hay un combo de factores que explica que nosotros seamos un país con mucha dificultad exportadora, apenas generamos el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Claro. Y tenemos pocos socios también. Además, y los socios que tenemos no tienen la relevancia que podríamos. Vos pensás que Brasil y China, que son los dos principales clientes que tenemos en el mundo, sin embargo hoy, en términos relativos, nos compran menos que los que nos compraban hace 10 años. Y no hemos desarrollado muchos mercados con enorme potencial, precisamente por estos obstáculos que yo mencionaba antes. Ujú. A mí me parece que tenemos problemas varios, tenemos una muy mala geopolítica exterior, tenemos un proteccionismo que hace que se prefiera el mercado interno, tenemos mucho desincentivo para que las empresas inviertan y desarrollen capacidad competitiva. En fin, la verdad es que hay que corregirlo porque después padecemos esta falta de dólares o Ujú. los impactos sociales. La Argentina es, de los países de Latinoamérica, el país que menos generación de empleo como consecuencia de las exportaciones tiene en toda la región. O sea, todos los demás países tienen mucho más empleo generado porque exportan más a través de los sectores exportadores que nosotros. Claro. ¿Y qué le dirías hoy a ese empresario pyme que quiere exportar ante esta situación tan compleja que tiene? Porque además el país necesita dólares, necesita exportar más de lo que importa para poder tener una balanza comercial positiva y el Banco Central los necesita más que nunca esos dólares. Sí, yo le diría al empresario pyme que hay que tratar de internacionalizarse más allá de que los dólares los necesite el país. El empresario tiene que pensar en su micro, porque el encadenamiento de las buenas decisiones micro de cada uno es lo que genera una economía integrada y virtuosa. Y yo diría, primero, efectivamente tenemos un entorno complejo, hay que tomarlo como dato, no hagamos negocios pensando que el entorno es más favorable que el que es, porque nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Ahora, igual se pueden hacer cosas, Ujú. igual quizás con menos rentabilidad, quizás con cobertura por riesgos, pero con innovación se puede. Y ahí lo que diría es, ojo, la Argentina está en una instancia de fin de ciclo. Me parece que hay un agotamiento de este modelo tan
defectuoso. Por lo tanto, alentaría a que se empiecen a generar negocios internacionales para las pymes, porque probablemente, por virtud o por defecto, por decisión estratégica o por accidente, la Argentina va a cambiar este modelo. Este modelo nos está generando pobreza. El ingreso per cápita en la Argentina hoy es igual que el que teníamos en el año 2007. Entonces no se puede seguir así, con pobreza que crece, sin generar empleo en el sector privado, sin poder exportar, con menos inversión. Este modelo sucumbe por sí mismo. Por lo tanto, le diría al empresario pyme, alienten negocios internacionales para que cuando cambie el viento ya estén preparados, hayan insertado su oferta en mercados, tengan socios en el mundo y puedan aprovechar ese cambio. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo, ¿eh? Un gusto y gracias a ustedes. Adiós. Fue Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales.